creen que Cristo vive? Amén. Amén. ¿Cuántos creen? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo. Vamos a ver en Mateo 10. Gracias. Dios bendiga a todos. Amén. Aleluya. Gracias. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 10, 1. 10, 1. Mateo 10, 1. En el libro de Mateo. Libro de Mateo 10, 1. Dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Ya los tenemos? ¿Ya los tienen todos? Amén. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios: entonces, llamando a sus 12 discípulos, vaya diciendo, Pues llamar a Dios a los discípulos. les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos, cuando ni traen espíritus, para que los echaran fuera, para que nakalakmasturikan ni mako wandin tataslakoy, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. para que na lipakskoy, para que na nakanakos de chibuin Dios. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Amén. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú estás aquí, Padre. Porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Tu palabra dice que donde están 2 o 3, ahí estás tú, Padre. Por eso estamos seguros que tú estás en este lugar, Señor. Tú habitas en medio de tus siervos, habitas en medio de tu iglesia, habitas en medio de donde está tu pueblo. Tú habitas también en medio de tu cuerpo. Tú estás aquí, Señor. Y por eso es que estamos aquí reunidos. Todos, Señor, estamos reunidos para alabarte y para bendecirte, para darte gloria y darte honra, Señor, porque solamente tú eres el único Dios verdadero, el único Dios que tiene poder, el único Dios que puede sanar toda enfermedad, el único Dios que puede echar fuera todo demonio, el único Dios que tiene poder y ha dado poder a sus discípulos. Señor, te damos gracias porque tu poder se ha manifestado también en este lugar, en este pueblo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Los que puedan. Pueden sentarse. Gracias, Señor. Dice en esta porción de la palabra, siéntense. Dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, escucha bien lo que dice la palabra de Dios, a sus 12 discípulos. Hay muchos que dicen que son discípulos de Jesús, pero no es verdad, porque los verdaderos discípulos de Jesús hacen la voluntad de Dios. Aquellos que han sido llamados discípulos deben ser verdaderos seguidores de Jesús. Hay muchos que dicen que creen en Jesucristo, pero no es verdad.
porque sus acciones y lo que ellos hacen es todo lo contrario que dice Dios. Porque cuando usted cambia de apoyo, cuando usted apoya, y se más de apoyo de mexicana, canas la posta chihuahua. Dios mandó a sus discípulos para que con la autoridad de Jesucristo sacaran a todos los demonios. Jesucristo kawan kaman biwan na sa una oración na makon wak na din dapat sa ko para que la pastokon sa mga espiritu cuando nitan el deponapoy. Y también para sanar toda enfermedad Nachiwan ka mapagsan to sa kanta kata. Amén. y toda dolencia. Kok to este katsan ni cuando kasi ako cristiano kok to wa Dios na ka mapagsay. Amén. Quiero que escuches lo que dice ahí mismo en la lectura, pero en el versículo 5. Kakaspate te cuando na liakas to en Santa Biblia capítulo 5. Capítulo 10, Capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Cuando me ako 12 discípulos kamalakachale Dios y kaguni el dentro del trabajo por camino de gentiles o por camino de los que no creen en ti. Insana de chibuena ko insani nini kana remikan este chibuen Jesucristo de chibuena ko kan discípulos. En la ciudad de los samaritanos no entres, Shkuya tumen gachiken cuando volken Samaria ni kawriken bini katanakor jinsa sino id primero a las ovejas perdidas de la casa de Dios. sino que cuando kalakungol cuando ni kana reputongol este chibuen Dios Y yendo, predicad diciendo: que yangol y que chibuena gol este chibuen Dios. el reino de los cielos se ha acercado. Talaga chibuen mangi muchinakan Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, Kama pagsayaw na tataslan. limpiad leprosos, Nachiwan lang takata telepono ko. Pokta kama pagsay. resucitad muertos, Kama stalang kunini. echad fuera demonios, Pokta wanto ni tan espiritu katakasto sa. da de gracia lo que recibiste de gracia. Katamutan ni Dios porque tengah kasih esta puwan. Amén. Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Escucha lo que te voy a decir en este momento. Dios le dio una orden a sus discípulos y les dijo que no fueran por lugares de la gente que no cree en Él, que no fuera por los gentiles, que no pasaran por los samaritanos. Pero ¿sabes qué? Porque Jesucristo había venido a redimir al pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Amén. Porque cuando gawin Dios me van a caer chicken cuando man gachiken el pueblo de Israel porque cuando va shaksan zama. Pero como el pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios, Pero el man gachiken el pueblo de Israel y el casuma lista chibuen Dios. entonces Dios extendió su misericordia a todos nosotros. Y chibuen porque makawan Gracias. chibuen Dios porque ni tuve kasmako ya mako el pueblo de Israel. Dos tambas matlawan lista chibuen no kasmatado hasta lanchillo. Y por eso Jesucristo, cuando murió en la cruz, fue, Por eso Jesucristo yexin destacó en la cruz. murió por ti y por mí. Amén. Palakata wish na palakata laikina pokto washta di patena singe buchinakan Jesucristo. Ahora no solo el pueblo de Israel puede encontrar la salvación, Lanchiyon ni kasmahwan sama gachike Israel llaman atlen la maktay. Pokto lawilawe lanchiyon. ahora nosotros que no éramos de su pueblo,
ahora ya somos de su pueblo. Amén. Gracias. Pero el ancho yo, Amén. La palabra de Dios dice que hemos sido injerto del olivo corriente al olivo fino. Porque yo tinggal lakpalen en Quintapuhuancán, porque también para ya la soporna pues ni es canas ya usted chivo Dios, cuál es esta día cuando ni tan por lanchi yo el capasmao usted chivo Dios cuando tan Y ahora somos llamados hijos de Dios. y lanchi yo y taxamao me escaman Dios y que no. Amén. Gloria a Dios. Pero no solo, Dios no solo quiere hijos, sino quiere discípulos. Pero Amén. Dios Gloria a ni Dios. casamos como no gar que no, sino que gar que estima discípulos. Gente que le siga, Amén. Cuando hasta de mí, gente que le obedezca, cuando te lo cachescué, gente que sepa escuchar su voz, cuando la pasmata, gente que no se olvide cuando la pasmata chibué, que le ha sacado cuando te la pasmata, del pecado y y de la muerte, y ahora lo ha pasado la chillo, la peles de chibué, de muerte a vida. chivo, hay recuerdo mancho cristiano cuando de nisque na feme, la mastuca inzana chibué de la caputse, De la oscuridad a la luz admirable de Jesucristo. inzana chibué la posua. Aleluya. De Dios, cada secreta. ¿Por qué? Porque Dios las cachas. Amén. Ayer por la noche yo iba caminando aquí en la calle y estaba muy oscuro. ¿Puedes decir? Oten, Estaba muy oscura la calle. oten sauma gitarkane mana tike do kapok washwe. Y no encontré una lámpara. Ini tu takse makpot. Entonces podía yo caer o tropezar en una piedra. Musna chuwasa li makai pa bala natuka na tike bala tuntan tasipani tuntan dalni porque kapok wa yaman shwe gapotno. Pero Dios y su palabra es la luz en las tinieblas. Amén. Pero más Dios, bueno de cuánta secreta. Y mi hermano Jorge prendió su lámpara Mangi kalikan maktal Islam para. y pude ver. Y hay que se que como hay hasta hay we makpo Así es la palabra de Dios. na chuwayo más de chuwen din takan. Amén. Es como una lámpara Kung isalak tan na para yo más de chuwen di Dios. que alumbra a nuestro pie, a nuestro pie, One day mas pwede man tanin que kawana. alumbra nuestro camino. Hindi kikan tanin kawana. Y cuando nosotros tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón, Cuando kinan yung kasiyawe ma desrespeta que ya ni más pues tan kawana porque kanakan itawe sa chuwen Jesucristo. ya no necesitamos consejo de los malos. Ya tú lo que quedamos para consejo para ya por todo un cristiano, no cristiano ya tiene consejo, lantana de papaya. Porque mucha gente, cuando no encuentra la salida a sus problemas, Porque si ya hubo los problemas, ya que si ya hubo de electricidad, la pasaba en dan de, pero se aleja de Dios para nos, las macane Dios, y busca la solución y pues ahí ya te mactalles, en otros dioses, ya macapitsi Dios, es en capitsi en la escuela en la cana de mí. en ídolos, Cuando un cosa en brujos, Andes kuwan ng en adivinos, de llaman para divino, para tulsan, para combate de todo, para espiritualista ni tan kichan, o personas que no dependen de Dios.
o lo que es que güey ya mejor cuando ni canas en el Dios cuando en canas en el sino que son, cuando ni tan cuando se trajana sino que son del diablo. cuando se trajana porque trajana na chigua que ni Dios respeta le fue cuando en gashi ya por el román cristiano porque todas las que están trajana na este caminita na pueden estar de que ni Dios la respeta le caño más a tu sábado. Pues cuando más para que también de Jesús miren la más en stop de la capucín. En el versículo 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pues cuando manda de chivenama Jesucristo, el que subema vishkamakobe, uma naminen que mucho de Jesucristo. Cuando decimos que el reino se ha acercado, decimos que Dios está aquí entre nosotros. Amén. Cuando yeshni una donde el que subema Dios es que el que son gato gudan la yota stokita, kakita wengi mucho de Jesucristo. Amén. Amén. A Gracias. Dios no lo puedes encerrar en cuatro paredes. Los que Dios me da na la cachiruya para yactate más que paso chique. ¿Por qué? Porque cada espíritu. Porque Dios es omnipresente. Él está presente en todo lugar. Pues Dios que no hay Dios. ¿Por qué? Porque no hay porque cada espíritu. Pero siempre y cuando para ti que no hay Dios, ¿quién da tal mal Dios? Amén, gloria a Dios. Y ahora Dios habita en el corazón del hombre. Y la anchillón, Dios, la crillani magüe, Amén. Dios tiene un templo Dios hacía todo el templo. que somos nosotros. Y que no, la crillani ma. Entonces de lo que tiene Jesucristo, la crillani ma. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Porque no es un niño hasta chivo de Dios, y que no templo de Dios viviente. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Dice versículo 8. Sanad enfermos. Ajá. Bueno, versículo 8. Como paxian tatashat, Limpiad leprosos. como paxian tatashat, pecado de Hashem, Resucitad muertos. como hasta la semilla de Echad fuera demonios. Kata muy cristiano cuando me está el espíritu de punogos, De gracia recibisteis. Dad de gracia. que pasa recibe Dios cuando la casamana de Dios. Quiero hacer mención de una cosa importante, porque mucha gente piensa que Satanás tiene el mismo poder que Dios, y eso no es verdad. Porque Dios es todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Mucha gente piensa que el acercarse a un ídolo o a una imagen o a alguien que practica la brujería va a encontrar la solución a sus problemas, y eso es mentira, porque Dios nos ha dejado una misión a nosotros, sus discípulos. Pues voy a mandar este chivo de Dios que Shagwan dice cuando tenía que pasar este chivo de Dios, na chihuahua, na sumo trabaja en Chacana, Bogotá, pero ni mata esto que Dios que más de cada más de chihuahua, ¿por qué? Amén, gloria a Dios. Porque Dios se supone que más hace de chihuahua, porque poco como para no cuando ni tan espíritu, cuando tú te tratas, cuando te tratas, poco está Chacana, nuestro Dios. Por eso Él nos dijo que prediquemos el reino de los cielos aquí en la tierra. Pues vaya más para que está en Galicia Dios, que el chiveno lo más que chive yo man capisao, capisao en cristiano que. También mucha gente piensa que no puede predicar el evangelio porque no tiene facilidad de palabra. Pues makapese ya Juan que no da el chiveno Juan más que chive Dios, no la catastro porque no
y para que la cosa para la cosa Dios mismo la camstille zaman la puban lantan de chibeno lantan kalima katasni está cristiano. Pero Dios no busca gente que hable bonito. Pero Dios ni tiga patno persona wande lutan chiwenan pada wande o chane yaman betul. Dios busca gente que tenga fe en Él. Kalau Dios ten persona wande gana de mi chiwe Y que obedezca su palabra. y kalau kachisku ni Dios Que obedezca su palabra. me Amén. Por eso, nosotros como hijos de Dios, tenemos que obedecer a Dios. Amén. por Gloria a eso no hay que no saya beliau kalau persikanas dengan Dios pues no la kachisku ya Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo gingas katlima ginga uniman langit kuman chiwe man sagrada escritura. Y nadie es más poderoso que Dios. Amén. No hay de por nadie más fácil de jugar, sino que solamente Dios que Jesucristo. Aleluya. Ni los brujos, ni los hechiceros, ni los santos, ni los ídolos tienen más poder que Dios. Pues no tiene hacer más local de teoría, más que vilajos, jugarían, vilajos, todos están yang boleh tu keputusan pada spiritualitas tu yang kepada tekanan tentang kasihpun berkeskuan wandini karena hendak kuasa ciwen ni kasih dia cerita mas dia kan kasih dia cerita Dios kan wandi boleh cerita kapur. Amén. Gloria a Dios. Por eso cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, Cuando Jesucristo nos tocó en la cruz, Él dijo, consumado es. Wawa está Dios, porque ¿Qué significa? La obra la he terminado. Chua Wandake, hay Telakacheskuan, cuando Slave hay Él hizo toda la obra redentora y salvadora para que nosotros pudiéramos encontrar la salvación a través de Jesucristo. Pues poco cuando estaban estando que estaban humanos capisawa todo mi patenen taskin balakatan está hay más fotos de tomar estas cosas. Pero también uno de sus profetas dijo, Nachwa wala sa aktuang profeta cuando nachwichwenes que Dios que Él ya llevó consigo todas nuestras enfermedades. Amén. Gloria a Dios. ya no de moto que katakan Y que por sus llagas, por sus heridas, hemos todos sido sanados. Amén. wala de mastora de humanos capisawa foto que balakatan. Por eso Jesús envía a sus 12 discípulos Por eso wali malakatsa de humanos makamani Jesucristo dándoles poder kamash que de tipo para sanar a los enfermos, Amén. Gloria a Dios. para limpiar a los leprosos, Porto na kama pagsendo sa kakakata at ako para resucitar a los muertos, sama sa lang kanina para echar fuera a los demonios, sa atong pastoro sa Espiritu para que demos gracia a lo que hemos recibido de gracia. para que na pasya siniyaw Dios wando makamaktin lansiyo. Es por eso que estoy aquí para decirles algo muy importante. Amén. Por eso wali ma-definitin kita lakan porque wando di chiwe nama dua tali mas ta chiwe ni Dios wando kita makatastiman. Que, que Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo wando di Dios kan. Y que Él nos ha dado el poder Wando nga maskin di chiwe para hacer muchas cosas. para katuwando na tuyaw siya tukuguni siya chiwe ni Dios. Que solamente los verdaderos discípulos o seguidores de Dios pueden hacer. Solamente wando yan lugutalakachuskuy masyalakatin ni Dios
Solamente cuando matan niños donde están en la de Dios. Amén. Por eso Jesús, cuando vino, les dijo a sus discípulos que sanaran a los enfermos. Por eso le han dicho de Jesucristo, wanga uno de Jesús, más kamanin de nakamapakse manda tasla. Y cuando tú prediques el Evangelio de Dios, Y wish yixlen de chibelina yo más de Dios. tienes que predicar un Evangelio poderoso. Madre chibelina o más de chibele evangelio, van así de chibueje. Un Evangelio que sana a los enfermos. Gracias, Señor. Como evangelio, cuando la mapaksa tasla. Que predica la verdad, Cuando de chibele, cuando esticana. que predica a tiempo y fuera del tiempo, Cuando la mapaksa ni más soka, may awan más ni kasigetiyan ni kagigawaniyan. para que los que no han oído de Jesucristo Porque cuando cuando niya kasma komas de chibele Jesucristo, escuchen el verdadero Evangelio de Dios. cuando niya kasma kos de chibele Dios, da kasma kos cuando lushnikana de chibele Dios. Un Evangelio de poder, Wayong evangelio cuando atili chibele. porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Porque Dios cuando salan Dios lanchillo, solo chale y la chibele que estamos con. Dios quita la problema. Dios cuando salan la chibele que estamos con. Porque hasta para los cristianos, pero bueno, Dios cuando salan cuando salan llaman digamos takatman. Y cuando te acerques a una persona que no cree en Cristo, tú le puedas decir, yo creo en un Dios todopoderoso. Cuando muchos de los cristianos ya somos cristianos, no podían de chihuahua hasta chihuahua Dios, cuando así dice pues. Amén. Es un Dios que hizo los cielos y la tierra. Why no Dios, cuando este castro roman bokto katisawat, bokto cuando llenan el dasman siya, bokto cuando este castro, bokto cuando ni Dios ni está chuan ni capore, Y le dijo al hombre y bueno le disco, que se señoreara de toda la creación, que mandara a toda la creación, que fuera el que gobernara a toda la nación, a los animales, a las plantas, a todo lo que está sobre la tierra. pues bueno Dios, cuando mishkil de tuwakan zaman disco de bolatowe, bokto cuando na persona Dios shakpuni katisawa na kaibshin takashin cuando tan lamako. Y que se multiplicara. Y la multiplicación significa prosperidad. Significa que vas a estar bien, que debes estar bien, pero necesitas creerlo de a de veras en tu corazón. Mucha gente dice, es que yo he orado a Dios y no he sanado de mi enfermedad. Pues suba gorgoy de una oración de Dios y no paxpoy. Pero es porque en ocasiones nosotros no tenemos la suficiente fe para ser sanados. Pues bueno, más para la tata, no que la señal ya que me fue, para que cuando usen el paxar. O también Dios tiene un propósito para esa enfermedad. Yo chuba Dios no más que vos para la tata igual la y para paxar, para la paciente la posible pues También que Dios te exige que la capacidad en chato no ikinan. tú puedas dar testimonio de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Como el milagro que hace rato nos platicaba nuestro hermano José. Pues bueno, do bushen do tipo na tlawa bushi makteneta shalagatin Dios.
tan wal de chibuena tan kari sa kapiyang makapagsimita Kristiyano para que sa tan lakon sa chibuena Dios. Gloria a Dios. Sí, 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 claro que sí. A Dios tocar su corazón, Padre. Amén. Voy a dar mi testimonio, como anduve yo cuando estaba yo en el mundo. Yo con el testimonio, ha dicho mi testimonio aquí, allá en México, donde quiera, ha dicho mi testimonio. Una hermana dice que no quiere dar testimonio, que no ha pecado, y tú estás trabajando casi muchas hermanas. Pero como Dios dio testimonio, porque no voy a dar testimonio yo también. Yo peor más pecadora que Dios dio su testimonio. Cuando recibí la palabra de Dios, le dije que me enseñara toda su palabra. Un día que andaban ahora los que son malos, un día un muchacho le agarraron, se postraron, empezaron a pedir a Dios. Dios les escuchó, lo libraron, ese muchacho se escapó. Y un día ahora, como me conocen, un hombre del rancho, y iba yo a vender en mi plátano, voy caminando, todavía no vine a carro. Y cuando oigo mentado, está diciendo, ay Señor, ¿cómo ya vine acá? ¿Cómo voy a hacer ahora para escaparme? Pero tú me vas a decir, yo no sé cómo voy a decir, mi Señor, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Por más que me quiera agarrar, yo sé que tú me vas a ayudar, le dije. Y seguí caminando. Ya que me dice ese hombre estaba borracho, un harto él, dice, párate señora, no sé si Dios creo que me dijo, la sangre de Jesús que te levante Satanás, no me esté estorbando. Ay señora, le dijo, empezó a caminar. Gracias, sí, mi Señor, dije nomás así callado, pensamiento. Y fui caminando, me bajé tantito y siguió caminando. Pues no tardó otra vez, como 18 días, ahí encontré más arriba. Ahora ya estaba en su juicio. Ahora sí ya lo encuentro en su juicio. Que estaba muy borracho cuando me quería atajar, me quería pegar con su machete. ¿Cómo pensé? Pero yo sé que tú estás conmigo, le dije mi Señor. Ya le dije, buenos días, pero me quedó mirando con odio. No me hizo nada y seguí caminando. Gracias, Señor. Y gracias a Dios, y seguí otra vez que me voy en el pueblo. Y ya andaban muchos compañeros de estaban borrachos. Ya venía yo bajando, ya si me bajan de modo, pero yo sé que tú me vas a cuidar, le dije. Ya venía yo bajando, que me pasan así. Y ahora que me dije nomás, perdóname señora, dice, es que voy a atajar mi bestia. ¿Tajará su bestia o a mí me va a atajar? Pero ayúdame señor nomás, estoy diciendo, pero pensando. Ya bajé y que lo veo si no era su bestia lo que agarró. Y ahí empezó a hablar, lo aplasté en Satanás por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Quiero terminar con unos versículos del mismo libro de Mateo, pero en el versículo, desde el versículo 29, dice la palabra de Dios: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y con todo ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, fíjate bien lo que dice la palabra, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues
que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén, gloria a Dios. Esta palabra es dura, es directa, porque la palabra de Dios dice que es como toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y cuando dice que si nosotros le confesamos delante de los hombres, dice que Él también nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. Quiere decir que Él intercede por nosotros en cada momento y en cada necesidad que tú tengas. Pero Él solamente quiere una cosa de ti: que le obedezcas, que le seas fiel, que le confieses, que no te dé miedo decir que eres cristiano, que no escondas tu Biblia cuando vas al templo, a la iglesia o a la casa de oración, sino que la gente sepa que tú eres un hijo de Dios y que el mismo poder de Dios que fue derramado en Jesucristo, Jesús derrama a sus discípulos para darles autoridad y poder sobre los espíritus inmundos y también para sanar toda enfermedad. Si hay algún enfermo, tú no necesitas esperar al pastor, tú puedes orar por él y esa persona va a sanar, no por tus fuerzas, no porque eres tan bueno, sino por el poder de Dios manifestado en ti. Pues hoy más de chingón Dios que gauría y mangi dal to. Me que te vas a ver más de chingón Dios que porque subo la tabla no te vas a mejor de chingón. Y digo que sí que hasta estar en el chingón Dios. Pero bueno, volver la prima para el chaptano de amigo. Apa guarda tapi harus lihat di rumah ya man tempat kos tempat kos. Kan kita ini kan coba kita makan ni musikana. Antamai di tempat di tempat kaiman ni kita cekak dan bersihkan hari itu kecil Dios. Pero ni kita masuk ni umat kecil Dios cuando ikalan kan ada itu hermano. Kalau saya pun berarti wish balik terkaya kan ada itu kecil Dios. Ni kata cak, ni kata masih wish tempat cak, but ni kata cik yang buana. Pero natural Dios hoy viene a tempat cak aja sini pada tinggal sembilan. Artinya misalnya tempat cak kami kapasana bunya. Porque mismo ikan tempat cak ni yang jatuh kita akan ni masih betul lah untuk diteruskan. Oh tentang kaunya wakil terus di kanan kecil Dios insan firstly wakil kanan di kanan ni jatuh Dios one yang kasih di dua. Niat wa kana dani cuando enggak terkasih cuando enggak ya ma kacos liyengan no wa temu Dios wandi batin na Dios wandi batin ni so con de la gatin la wish la ikit cuman uniawe jatuh mengidalkan porque suka una con talan ni tamasnya cosa chibuni Dios ni ma que como amigo pada compadre o pada todo tan respetarle vos respetarle Jesús pero vos Dios no respetarle no que respetarle igual Dios porque vamos a de seguro cuando vamos que mane en la tamacan amén Amén. Gracias. Y dice también, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si tú quieres tener la bendición de Dios, tienes que obedecer a Dios. Amén. Y no tienes que avergonzarte, porque también dice la misma palabra que el que se avergüence de él, él también se avergonzará de él. Nosotros somos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Dios. Dice la misma palabra que Él nos ha constituido sacerdotes santos, real sacerdocio. ¿Sí? Y este real sacerdocio, hermanos, no es solamente para el pastor, es para toda la iglesia. Toda la iglesia tiene la autoridad de Dios para predicar la palabra de Dios, para orar por los enfermos y que sean sanados. Esto debe quedar claro, hermanos, para cuando tú prediques la palabra y la gente diga, bueno, ¿cómo puedo saber que tu Dios es poderoso? Tú puedas agarrar, así como dice la palabra de Dios, puedes decirle también a él, como dice la palabra, que si está alguno enfermo, dice, llame a los ancianos
Amén. Amén. Y ungiéndole con aceite, dice la palabra de Dios, primero dice que perdonará sus pecados, pero dice, y sanará el enfermo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tú puedes tener el aceite. El aceite no tiene ningún poder. El que tiene el poder es Dios. Porque también hay gente que anda vendiendo aceite que dice que es poderoso. Eso no es verdad. El aceite no es poderoso. El poderoso es Dios. Amén. Igual mapome de llama hasta juego más aceite. Na kasi dito kay Ogo, pero igual yung más aceite, porque igual yung más aceite na siempre se tiene que dar igual diciendo que ponía una oración en Dalcan, pero igual aceite más dito que cuando así dito kay Dios. ¿Por qué? Porque igual no porque no. ¿Por qué? Porque se puede que no igual yung gawin de carisma que no aceite más de Dios que si man yung data siya porque Dios na igual na voy a más pues con la chau. ¿Por qué? Porque na igual la casa patilla igual te montan ya Dios para que no te voy a tome actúa con la gente data fe y tal pues voy más tan gawin Dios. Amén. Solamente el aceite simboliza al Espíritu Santo de Dios. Voy más aceite, porque simboliza, más simboliza, que igual de testamento de nadie mapaksay, bueno, nadie toca llamada data siya, o sea que toma aceite. Y ahora voy a orar por los enfermos. Los que tengan alguna enfermedad puedan acercarse. Y yo le voy a pedir también que me ayuden los pastores. Mi hermano Adán, mi hermano Jorge, mis hermanas también que nos acompañan, sus esposas. Y los que estén enfermos, como dice la palabra de Dios, que si está alguno enfermo, dice que llame a los ancianos y que se unja con aceite para que sanen los enfermos. Entonces, vamos a orar para que el poder de Dios